ya voy a poner para grabar y ya Eso arrancamos. te iba a pedir, Ya lo porque a mí puse. no me deja grabarla. Yo la quise Pero- grabar el otro día y no me... Bueno, si les parece, arrancamos. Ya. ¿Sí? ¿Pudieron leer el artículo que les mandé de reglamentos? Sí. Sí, ¿Sí? Bien, vieron que se los mandé subrayado, con lo más con importante. amarillo, sí. 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 Bueno, vamos un poco ahora a la parte práctica de esto y hacer un breve resumen y demás, y busqué algunos ejemplos también de cada uno de estos reglamentos. La definición es más o menos, ¿recuerdan cuando hablábamos de acto administrativo? Que decíamos que acto era toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de función administrativa que produce efectos jurídicos directos e individuales. Bien, esa era la declaración de acto. La definición de reglamento es muy parecida, pero dice que es declaración unilateral en ejercicio de función administrativa que produce efectos jurídicos generales, no esta vez individuales, y en forma directa. Bien. Y en realidad los produce en forma directa y en forma indirecta. Ahora vamos a ver. Pero lo que más me importa es que en este caso los efectos jurídicos son de carácter general, no son hacia una persona determinada. Hoy leyendo el boletín oficial, por ejemplo, sale una resolución por la cual se designa al, no sé, director de política ambiental de la jefatura de gabinete. El jefe de gabinete resuelve designar a fulanito de tal director de política ambiental en la jefatura de gabinete. Bien, eso es un acto administrativo liso y llano. ¿Por qué? Porque tiene efectos individuales. Sobre la única persona que ese acto tiene efectos es sobre el tipo que lo designaron director de no me acuerdo, proyectos, gestión ambiental de la jefatura de gabinete. Bien, ahí está el efecto individual. ¿Tiene un efecto jurídico? Sí, porque él a partir de ahora tiene un cargo, tiene una obligación, va a cobrar un sueldo, hay efectos jurídicos, y va a tener que ir a trabajar todos los días y demás. Pero ese efecto jurídico es individual, le toca solamente a él. Tenemos otros actos que tienen efectos jurídicos plurindividuales. Es muchas personas, pero designadas desde el inicio. Bien. Imagínense en la municipalidad. Los empleados del intendente decreta que los trabajadores de la Dirección de Asuntos Judiciales tendrán que concurrir con camisa y corbata de lunes a jueves. ¿Tiene efecto individual? No, somos 20, pero tiene efecto plurindividual. Tiene un destinatario determinado desde el inicio. ¿Quiénes? Los trabajadores de la Dirección de Asuntos Judiciales. Seamos 10, 15, 20, 75, tac, 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 estamos indicaditos. En el caso de los reglamentos, tienen efectos jurídicos generales. Son algo muy parecido a una ley, un reglamento, con algunas diferencias. Bien, ahora vamos a ver. La ley, el apunte dice que es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Bien, el reglamento lo dicta, lo pueden dictar tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En general lo dictan el poder ejecutivo, y ahora vamos a ver los tipos de reglamentos. Pero les decía, lo normal es que los reglamentos sean dictados por el poder ejecutivo, o sea, por el presidente o por el jefe de gabinete de ministros. Pero nuevamente, van a tener ese carácter de vocación de permanencia, de generalidad. Si nosotros lo leemos, van a parecer una ley, pero no van a ser una ley en sentido formal. ¿Por qué? Porque no están dictados por el Congreso, conforme al procedimiento que establece la Constitución para el dictado de las leyes. Pero si no leemos que uno dice, señor presidente, y dice decreto, y el otro dice ley, para nosotros va a ser algo muy parecido. Les decía, la diferencia va a radicar solamente en eso, y obviamente
a efectos de esta división de poderes que tenemos en nuestro concepto republicano de gobierno, los reglamentos que dicta el Ejecutivo no van a poder versar sobre todas las materias. Vamos a ver que hay distintos tipos de reglamentos, ustedes lo habrán visto ahí en el apunte, y que van a poder versar sobre algunas materias sí y sobre otras no. ¿Bien? O con alguna limitación. Desandando la definición, bueno, es una declaración, sí, es una manifestación o declaración de voluntad. Cuando hablamos de declaración, lo hablamos como contrapartida de lo que es un hecho. Recuerdan que hablamos de los hechos administrativos, que eran acciones materiales. Acá hay una declaración, hay un papel escrito. Puede ser verbal, puede ser escrito. En general los reglamentos no son verbales, son escritos. Pero acá no vamos a ver una actuación material, vamos a ver algo escrito. Yo ahora cuando veamos las clases les voy a mostrar, separé uno de cada uno y todos bastante nuevos. ¿Por qué decimos que es unilateral? Porque obviamente no hay voluntad de dos partes. Hay el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete, o a veces el presidente de la Corte, que unilateralmente reglamenta algo. Es unilateral, no es un contrato administrativo, es unilateral. Es obviamente en ejercicio de función administrativa, porque no es ni función judicial, ni función legislativa, es en ejercicio de función administrativa. ¿Quiénes pueden dictar reglamentos? Les decía, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, el jefe de gabinete de ministros, la Corte, el presidente de cada uno de los cuerpos legislativos, en todo caso, pueden dictar reglamentos. Según la clase de reglamentos van a poder unos u otros. Produce efectos generales jurídicos directos, les decía. Por eso, por ejemplo, no se notifican, se publican en el boletín oficial, porque esos efectos jurídicos son determinados, no sabemos hacia quiénes van a estar determinados. Por ejemplo, vamos a hablar de uno en concreto. La Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es la Ley 19.549, tiene un decreto que la reglamenta. Se llama Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Bien, ese decreto reglamentario se publicó en el boletín oficial. Produce efectos jurídicos generales directos para cualquiera que ingrese en un procedimiento administrativo. Pero si ustedes no realizan ningún trámite en la órbita nacional, a ustedes ese decreto los pasa de largo. Bien, no tiene ningún efecto. Ahora, hay otros reglamentos que sí tienen efecto sobre la totalidad de la población. Por ejemplo, los DNU que vimos hace poquito sobre la cuarentena, la prohibición de salir, la restricción de andar libremente por la calle, y todos esos también son reglamentos. Bien, tienen efectos generales, directos, sobre un número indeterminado de personas. En este caso, sobre toda la sociedad, salvo las excepciones que hay. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. No. Bien. No. Naturaleza. El reglamento tiene también un régimen jurídico distinto del de los actos administrativos. La forma de impugnarlo, los plazos y demás, vamos a ver que son distintos. ¿Por qué? Porque el reglamento a mí me lo pueden aplicar en forma directa y en forma indirecta. ¿Qué significa esto? Si yo vivo haciendo trámites en el ámbito nacional, el día que publican el reglamento, si a mí ese reglamento me causa algún perjuicio, yo a partir de ese día me podré disconformarme y impugnarlo, recurrirlo, impugnarlo, lo que a ustedes se les ocurra. Bien. Por ejemplo, mañana modifican el reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y dicen que para presentarse es necesario ser abogado matriculado en la capital federal. Entonces yo lo leo y ya ahí me está causando perjuicio, porque tengo trámites y porque necesito meter trámites. Entonces lo voy a impugnar ahí. Bien. Ahora, si yo no tengo ningún trámite en Nación,
por ahí no me va a interesar impugnarlo. Y voy a decir, bueno, listo, veré, cuando tenga un trámite veré. Ahora, cuando dentro de 2 años yo me presente ante algún ente nacional a realizar un trámite, lo firme y me digan, no señor, usted está matriculado en la provincia de Buenos Aires y el decreto reglamentario dice que usted tiene que estar matriculado en capital, por lo tanto le rechazamos su presentación, ahí también lo voy a poder impugnar, porque esa va a ser la aplicación del reglamento. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo lo voy a impugnar? ¿Cuándo lo voy a recurrir? Cuando me lo apliquen. Si esto pasara, seguramente el colegio de provincia y demás lo impugnaría desde el primer día. Pero si yo no tengo que hacer ningún trámite en ese momento, no tengo ningún problema con el decreto ese reglamentario. El problema lo voy a tener el día que me quieran aplicar y el día que me cause un perjuicio. Entonces, ahí voy a hacer una impugnación que se va a llamar indirecta. No voy a impugnar directamente el reglamento, porque además hace 2 años que lo publicaron, ya tendría los plazos totalmente vencidos, sino que lo voy a impugnar indirectamente a través del acto que me lo está aplicando. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Bien, seguimos. Forma de publicación, les decía, en este caso, como los destinatarios no están determinados en el inicio, yo no lo puedo notificar, porque no sé a quiénes voy a perjudicar o a quiénes les voy a modificar su situación jurídica. Entonces, lo que voy a hacer es publicarlo en el boletín oficial. Ustedes saben que en nuestro país las leyes se presumen como conocidas por todos y entran en vigencia a partir, si no lo establecieran otra cosa, las leyes y todos los actos de gobierno entran en vigencia a partir del 8º día de su publicación en el boletín oficial. Bien, entonces, esto como los efectos van a ser hacia todo el mundo, hacia todos los habitantes, yo lo que voy a hacer es publicarlo en el boletín oficial. Bien. Modificación y revocación. ¿Los puedo modificar? ¿Los puedo revocar? Sí, sin ningún problema. Así como era mucho más difícil revocar o anular un acto administrativo que me concedió un derecho a mí, como es de carácter general, es mucho más fácil. Es lo mismo que revocar o modificar o anular una ley. Bien, la ley de jubilaciones establecía que los hombres se jubilaban y las mujeres a los 60 años, hasta la década del 90. Ahí se modificó y se puso que las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Y bien, esto le cambió la vida a un montón de gente. ¿Pudieron modificarlo? Sí, pudieron modificarlo, sin ningún problema. Lo que no pueden es afectar derechos que ya están adquiridos, es decir, alguien que tenía 62 y ya estaba jubilado, no le pueden decir, no, mire, tiene que volver a trabajar 3 años más y ahora se va a jubilar a los 65. Bien, pero sí yo puedo modificarlos. Nadie tiene, dice la Corte, que nadie tiene derecho a la no modificación de una ley. Hoy tengo un derecho y mañana ese derecho puede ser modificado. ¿Por qué? Porque se modificó la ley. O perdido. ¿Por qué? Porque se me modificó la ley. Bien. La ley se puede modificar, puede cambiar, la situación jurídica puede cambiar, lo que no puede afectar es el patrimonio mío. No puede afectar mi derecho adquirido. Sí puede afectar un derecho en expectativa. Porque, por ejemplo, nos pasa ahora a mí particularmente y a los que trabajamos en el Estado. Nosotros nos jubilamos a los 60 años. Yo tengo 45. Si mañana sale una ley que dice que nos vamos a jubilar a los 65 o a los 70, yo lo único que voy a poder hacer es amargarme. Pero jurídicamente no voy a poder hacer nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tenía un derecho adquirido. Tenía una mera expectativa. Tenía una expectativa a que cuando llegara a los 60 me iba a jubilar. Ahora tengo que llegar a los 65 o a los 70. Bien, pero bueno, me modificaron la ley. Y desgraciadamente no puedo hacer nada. Es decir, nadie tiene derecho a que no se modifiquen las leyes. Las leyes se pueden modificar y yo puedo, en este caso no estoy perdiendo un derecho,
lo estoy viendo modificado. Se modificó la ley, y desgraciadamente voy a tener que laburar 5 años más. De esa misma manera pueden ser modificados y pueden ser revocados los reglamentos, porque fijan normativa de carácter general. ¿Vamos bien o voy muy rápido? No, no, está bien. Bien. Voy bien. Bárbaro. Clases de reglamentos. Hay varios. Hace 20 años atrás no había esta distinción entre acto y reglamento, se hablaba nada más de acto, o hace 30 o 40. Después se empezó a modificar acto, reglamento. Bien, hay algunos que discuten la condición de los reglamentos y demás. No importa. Están establecidos constitucionalmente, en general. Van a ver que de estos de los cuales vamos a hablar, hay 3 por lo menos que tienen regulación constitucional. Y los demás tienen regulación legal. Ahora vamos a ir cada uno con los ejemplos. Hay 2 que en realidad, según el autor, son 2 o son uno solo. Yo los voy a unificar porque es más fácil a los efectos de explicar. Pero bueno, el apunte habla de 5 clases. Los de ejecución, acá dice autorizados o de integración, y en otra categoría reglamentos delegados, son casi lo mismo, después voy a explicar la pequeña diferencia que hay. Los reglamentos autónomos e independientes y los de necesidad y urgencia. Bien, los de necesidad y urgencia son los famosos DNU que vemos ahora que salen todos los días. Como pan caliente uno tras de otro. Debe haber, no sé, 300 DNU en lo que va del año. Y vamos por el mes 5. Y después decían que Menem había dictado, no sé, cuántos DNU y demás. Claro, porque fue el que arrancó Menem con los DNU. Bien. Pero lo vamos a dejar para el final porque son los más jugosos. Primero, reglamento de ejecución. Es el caso más típico. Son los que emite el órgano ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales propias con el objeto de hacer posible la aplicación y poder cumplir una ley. Son los reglamentos que ejecutan las leyes. Hay muchas leyes que son ejecutorias, que uno tiene la ley y automáticamente puede ejecutar esa ley. Es decir, no necesita ninguna otra norma que la complemente para ejecutarla. Pero muchas leyes sí necesitan normas que las ejecuten, que las complementen. Bien. En estos casos de los reglamentos de ejecución, la competencia deriva expresamente de la Constitución. Les leo el artículo 99, inciso 2. Dice, al fijar las atribuciones del Poder Ejecutivo, expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu, con excepciones reglamentarias. Bien, acá estos son los más comunes. Son los que, a través de un decreto, yo reglamento la ejecución de una ley. La ley es más corta, más breve, y necesito explicar mucho más para poder reglamentarla. Estos reglamentos de ejecución casi siempre son dictados hacia adentro de la administración para poder decirles cómo debe funcionar esto o cómo deben los agentes de la administración pública, cómo deben ejecutar esa ley. Bien. Son los famosos decretos reglamentarios. Bien. Ahora les voy a ver, vamos a abrir el Zoom. Vamos a compartir pantalla. A ver. Y esperen que quiero ver qué pantalla primero les comparto. Tiki, 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 tiki. Ya estoy, Acá. Bien. Ya se las comparto. Zoom. Compartir pantalla. Esto. ¿La ven ustedes? No. No. Y ahora. Ahí sí.
Ahora sí. Bien. Fíjense, estamos hablando de acá del reglamento de procedimientos administrativos. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la 19.549, y tenemos un decreto reglamentario. El artículo 1, yo marco con el dedo como si ustedes me vieran, dice: apruebas el cuerpo de disposiciones adjunto que constituye la reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Bien. ¿Puedo cambiar la página? Sí, puedo cambiar y todo. Qué genialidad esto. A ver. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Cuántos artículos tiene la ley? 34, si mal no me equivoco. 34. Bien. Con 34 yo no puedo regular todo el procedimiento administrativo de la nación. Entonces, tengo un decreto reglamentario, que se me escondió ahora. Esperen. Ya lo voy a encontrar. Fue el primero que mostré. Bueno. A ver si está escondido. No, esta es la ley. Pero es... Acá. 34 artículos tiene la ley, el decreto reglamentario, es todo este, tiene 110. ¿Bien? Lo que hace es reglamentar, la ley fija los conceptos mínimos y básicos, y lo que hace el decreto es reglamentar cómo se pone en ejecución esa ley. Esto es un decreto reglamentario. De estos hay un montón. En el ámbito municipal, nosotros tenemos la ordenanza de habilitaciones y tenemos el decreto reglamentario, que dice cómo tienen que actuar los inspectores, cómo tiene que ser el trámite y demás. La ordenanza de habilitaciones no les dice dónde se presenta el formulario, dónde no se presenta, qué formulario es, todo eso está en el decreto reglamentario. Bien, acá la ley 19.549 no les dice qué documentación necesitan para acreditar su personería y demás. Se lo dice el decreto reglamentario. Entonces, ahí estamos en los decretos reglamentarios. Bueno, vamos a dejar de compartir y seguimos viendo los otros. Le decía, la facultad está establecida constitucionalmente. La única pauta acá que fija la justicia para no declararlos inválidos es que a través del reglamento la administración lo que haga es vaya en contra del espíritu de la ley. Y esto ha pasado alguna vez, que la ley decía una cosa y el reglamento terminaba diciendo otra completamente contraria. Entonces, a través de la reglamentación, lo que hacían era modificar la ley. Esto obviamente está prohibido y esos reglamentos han sido declarados inconstitucionales. Bien. Después tenemos los reglamentos delegados, o acá hay dos, autorizados o de integración. Son básicamente lo mismo. Ahora les digo la diferencia. Vamos a hablar de los delegados. En principio la delegación legislativa está prohibida. Está constitucionalmente prohibida, y había un montón de fallos que manifestaban la prohibición de la delegación legislativa. ¿Por qué? Todo esto en función de esta triple diferenciación de poderes o de funciones, en donde tenemos este sistema de frenos y de contrapesos para que una función no se mezcle con la otra y para que un poder no tenga preeminencia sobre los otros dos. ¿Sí? Recuerda, siempre damos el ejemplo, por ejemplo, cada vez que vemos un poder decimos, ah, bueno, pero este tiene más poder del otro, y siempre hay algún contrapeso. La Corte puede decir que una ley es inconstitucional, con lo cual la Corte tendría poder sobre el Poder Legislativo. Está bien, pero el Poder Legislativo puede juzgar y remover a los jueces de la Corte también. Y necesita el presidente el acuerdo para designarlos. Ah, bueno, entonces decimos el poder lo tiene el Poder Legislativo. No, porque el Poder Legislativo puede sancionar una ley y el presidente vetarla. Ah, bueno, entonces al final, ¿para qué tenemos Poder Legislativo si el presidente la puede vetar? Sí, pero el Poder Legislativo puede, esa ley vetada, insistirla con una mayoría agravada de los 2/3.
Entonces vemos que hay un control total. Hay un sistema de controles entre los tres poderes. Obviamente nuestro país, en general los países de Latinoamérica y demás, tienen un fuerte sistema presidencialista en donde la figura más importante es la figura del presidente. Si yo les pregunto el nombre del presidente a los 30 millones de argentinos, saben quién es. Si les pregunto el nombre del presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, va a haber muchos que lo sepan, va a haber algunos que no. Si les pregunto, no todos los miembros de la Corte, que me nombren 3 miembros de la Corte, ahí no van a tener idea. Bien, entonces eso ¿qué nos dice? Que el poder más importante es el poder presidencial, es un sistema presidencialista, paternalista, presidencialista, donde nosotros queremos un presidente o una presidenta fuerte que conduzca nuestros destinos. Bien, esto es así en toda Latinoamérica. No tenemos sistemas parlamentarios. Cuando quisimos en la reforma del 94 incorporar figuras del sistema parlamentario como el jefe de gabinete, el defensor del pueblo, no sirvieron para nada. Así, ¿por qué? Porque los argentinos, y en general los latinoamericanos, somos así. Tenemos un sistema presidencialista fuerte, que en otros países no se tolera. Una pregunta. Sí. El tema este de los presos, ¿viste, que han liberado? Sí. ¿Eso qué es responsabilidad de los jueces o obviamente también, digamos, responsabilidad del Poder Judicial? El Poder Judicial. Ahora, ustedes ven, responsabilidad del Poder Judicial. El juez, ¿cómo se llama? Violini, era justito con el apellido. Este Violini que sacó no sé cuántos habeas corpus y no sé cuántos presos. Bien, ¿qué pasó con el juez? Ya hay pedido de juicio político por parte del presidente de la Cámara de Diputados, que es Massa, ya le pidió el juicio político. Entonces, tampoco es que el juez puede hacer lo que quiera porque tiene otro poder también que lo controla. Por eso les digo que este sistema es de controles mutuos entre unos y otros. ¿Quién gana? La mayoría le echaba la culpa al gobierno, ¿viste? Era culpa de ellos también. Sí, le echaba la culpa al gobierno, pero bueno, el gobierno ya salió a desprenderse del tema y a decir, nosotros ya le pedimos el juicio político. Y es más, hoy se estaban pidiendo juicios políticos a otros 5 jueces más que habían escarcelado a ¿cómo es? Presos, a delincuentes por delitos de índole sexual. Así que sí. el tema del otro día ya estaban con eso. Existe y se ve. Eso y es terrible. Si un poquito más, se nota. Se nota y se ve. Cuando el Poder Ejecutivo está en contra de un juez, trata de sacarlo con un juicio político a través del Consejo de la Magistratura, con una denuncia. Ahora, antes era un juicio político, lo sacaba el Senado, ahora hay un Consejo de la Magistratura, pero dentro de ese Consejo de la Magistratura también el departamento, el Poder Ejecutivo tiene su representante, con lo cual este control existe. Vamos a los reglamentos delegados, les decía. En principio, la Constitución, en el artículo 76, prohíbe la delegación legislativa. Bien. No obstante, hay algunas materias en las cuales se autoriza esta delegación. ¿Qué implica esto? Que el Poder Legislativo delegue en el Poder Ejecutivo el dictado de normas. Estas normas, ¿cómo se van a llamar? Reglamentos delegados. Dentro de todos estos tipos de reglamentos, estos son los reglamentos delegados. Bien. Los requisitos para que sean constitucionalmente aceptados esos reglamentos delegados es que sean en materias de administración o de emergencia pública, que tengan una naturaleza temporal, es decir, un plazo para ese ejercicio. Bien, que sean de naturaleza institucional, dentro de las bases que el Congreso establezca para el caso. El Congreso tiene que fijar algunos límites en esa delegación. Y también pone el Congreso algunas limitaciones sobre qué cuestiones no pueden ser objeto de delegación. Por ejemplo, no pueden ser objeto de delegación la materia de partidos políticos, cuestiones de derecho penal, de derecho tributario, y otra más que ya me voy a acordar. Bien. Por eso, hay 2 limitaciones.
Una es temporal, otras es en relación a la materia, para estos reglamentos delegados. Cuando el Poder Ejecutivo se ha excedido en estos reglamentos delegados, ha dictado reglamentos haciendo uso de la competencia legislativa mucho más allá de lo que la legislación le establecía, la Corte ha declarado que estos eran nulos, que estos reglamentos eran nulos. Por ejemplo, se ha dado esto en el caso de que fijaban aranceles aduaneros y demás. Hace un tiempo hay un fallo que se llama Camaronera Argentina, si mal no recuerdo, en donde la legislatura le había delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de imponer aranceles aduaneros. Bien. Pero no le había puesto un límite, no le había dicho, mire, usted puede ponerlo de tal fecha y entre tal porcentaje y tal porcentaje. Cuando eso llegó a la Corte dijo, mire, nosotros, la Constitución autoriza los reglamentos delegados, autoriza la delegación legislativa, pero tiene que poner un límite. Si no está ese límite, la reglamentación es inconstitucional. ¿Bien? Estos todos son con posterioridad al año 94. Hay algunos que son anteriores, algunos fallos también como Delfino y demás, que son anteriores al año 94. Bien. Seguimos. Reglamentos delegados. Tengo un ejemplo también, así que esperen que abrimos primero el Zoom. Compartir pantalla. Abrimos esta, que es la que quiero compartir. Perdónenme. Bueno, esto no, porque es el costo de Zoom. Acá tenemos una. Fíjense el artículo 1. La ley es la 25.414. Delegación del ejercicio de atribuciones legislativas, materias determinadas de su ámbito de administración y emergencia. Faculta al Poder Ejecutivo Nacional al ejercicio de las siguientes atribuciones hasta el 1 de marzo del 2002. Y ahí está, materias determinadas en su ámbito de administración, distribución y centralización de entes autárquicos, transformar entes autárquicos, sujetar al personal de los entes, bla, 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 desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales, modificar la ley de ministerios. Fíjense que le autoriza al Poder Ejecutivo a través de un decreto modificar una ley. Bien. En el caso de emergencia pública, crear tasas y recursos no tributarios con afectación específica, establecer medidas tributarias. ¿Qué número es este? ¿Cómo? ¿Qué número es este? La ley es la 25.414. En función de esta ley se dictaron 200 reglamentos delegados. Pero fíjense que es una ley bastante extensa y le dice al Poder Ejecutivo en qué materias le está delegando sus facultades. Esto es, el Congreso, recuerdan las facultades del Congreso están en el artículo 75 de la Constitución, la del Ejecutivo está en el 99, le está diciendo, mire, de estas facultades que en principio son del Congreso, yo le estoy delegando por este determinado tiempo y esta determinada cantidad de facultades por un determinado tiempo. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. Sí. Sí. Esperen que tengo acá el chat que veo que deben ser de... A ver. De Quimedia a todos, se cortó internet a Fernanda, por eso se fue. Bueno, después lo ve por la grabación, entonces. Bien. Le decía, tiene que ser asunto de emergencia, tiene que haber una limitación temporal, una limitación en los plazos, y tiene que fijar ciertos límites. Cuando en el apunte ustedes vean reglamentos delegados y reglamentos autorizados o de integración, básicamente es lo mismo. Hay algunos autores que dicen que son lo mismo. Sí, las diferencias. Las diferencias son que las diferencias mínimas. ¿Cómo? Mínima. Las diferencias son diferencia mínimas mínima. en los reglamentos de integración,
en realidad son más acotadas las facultades que le pone el Poder Legislativo. Esa sería la diferencia. En la ley como la ley que dijimos, mire, en materia de emergencia le delego facultades de acá a acá, y en los autorizados o de integración, el límite, las facultades que se delegan son mucho más acotadas. Pero básicamente son iguales. Me quedan 3 minutos, vamos a llegar, perfecto. Nos quedan después los reglamentos autónomos, independientes o de servicio. Bien, son los reglamentos en general que en el ámbito del Poder Ejecutivo dicta el jefe de gabinete. Ustedes saben que el presidente dicta actos administrativos a través de una forma que se llaman decretos, el jefe de gabinete, los ministros a través de resoluciones, y el jefe de gabinete le inventaron, como para darle un carácter superior por el resto de los ministros, una denominación nueva para sus actos administrativos y para sus reglamentos, que se llaman decisiones administrativas. Si ustedes van hoy, entran a la página de Infoleg, van a ver un montón de decisiones administrativas que ha tomado en relación hasta al COVID-19, van a ver un montón de decisiones administrativas que han sido tomadas por el jefe de gabinete. Bien, son reglamentos autónomos, independientes o de servicios. ¿Qué significa eso? Que son materias propias de la organización de la administración, este tipo de reglamentos. Bien, no dependen de una ley alguna, y lo que hacen es regular el servicio administrativo, regulan los servicios de la administración. Es decir, son reglamentos que dicta, en este caso en el ámbito nacional, el jefe de gabinete para la administración en general. No tienen muchos efectos hacia afuera, sino que son casi todos efectos hacia adentro. Y acá tengo otro ejemplo. Nos queda 1 minuto 19. Me decían que si hacemos clic sobre el mismo Zoom, no sé en qué me dijo el otro día, ¿volvemos a tener 40? Volvés a tener 40. Bueno, voy a necesitar 10 seguramente, así que ni bien se corte este, o volvemos a hacer clic y volvemos a sumarnos todos. Bien. Dale. Mientras pasa este minuto, yo voy buscándole un reglamento autónomo. Así que si se quieren, ya damos de baja y arrancamos de nuevo. Bueno. Dale. Sí.